Bueno, escuchamos Vico de Peter Gabriel. Es una canción que fue compuesta en honor de Stephen Biko, un activista anti-apartheid que pues murió asesinado hace ya unos buenos años. Bueno, pues esta persona pues de alguna manera su historia eh, pues tiene que ver con el momento asiago que vivimos actualmente en México también, ¿no? Con las cuestiones de los desaparecidos. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de la tecnología. Tuvimos aquí una conversación fuera del aire interesante con Angélica y Carlos. Precisamente pues, mencionaban que, por ejemplo, en algunas escuelas de las más avanzadas, caras, exclusivas, así entre comillas, eh, de pronto ya piden, por ejemplo, este, llevar puros iPads que los guardan en las mismas escuelas, ¿no? No los llevan a sus casas los estudiantes. Se podría, pues, hacer un rastreo, ¿no? De qué es lo que sucede en diferentes países, sistemas educativos, por ejemplo, el que se considera el mejor del mundo, pues el de Finlandia, que, eh, bueno, pues los estudiantes reciben educación gratuita, los materiales incluidos, está eh, pues alimentos, demás, bueno, es un país pues avanzado, precisamente hasta como el sexto año de primaria es cuando empiezan a ser evaluados, como que no están, eh, digamos, imbuidos en esta dinámica de la competencia, de que deben sacar buenas calificaciones y más, sino que en un principio tal vez se les educa más para la vida, ¿no? Para convivir, aprender cosas, que no sé, aplicarlas. No están determinados por esta cuestión de sacar las mejores calificaciones, ¿no? Y, bueno, allá el maestro tiene digamos, tiene un prestigio social, se le paga bien, así como un ingeniero. Muchos quieren ser maestros, no todos lo logran, porque también hay exigencias este, importantes. Incluso recuerdo haber leído, tienen un sistema así también como aplicación de celular, papás de los padres de los alumnos de un grupo, en donde, digamos, cualquier situación que se da en el salón, de inmediato se lo eh, comunican a los padres, ¿no? Entonces, pues alguien por ahí les preguntó, bueno, ¿y qué sucede si de pronto no funcionara el internet o algo así? Entonces, bueno, es que eso nunca sucede acá. Se lo dicen así con un tono de extrañeza así total, ¿no? Porque pues aquí estamos acostumbrados a que funcionan mal las cosas, todo el tiempo se cae, no hay conexión, etcétera. Hay que recordar que por ahí sí tienen buenas, este, Sí tienen buenas compañías, no está Telmex. sí, sí. Exactamente. Eh, pues entonces se da esa situación y resulta muy, pues algo que resulta, digamos, son líderes de alguna manera en educación, en la tecnología, pero de alguna manera creo que se combina también con lo humano. Por ejemplo, creo que tienen dos maestros por grupo, entonces uno es, digamos, el titular y otro es auxiliar. Y el trabajo del auxiliar es ver si alguien se retrasa y de inmediato le ayudan al que está más atrasado
en contraste con lo que, por ejemplo, vemos en nuestro país. Yo recuerdo que en la educación tradicional luego hay, por ejemplo, la fila de los burros, ¿no? Que así se les llama, ¿no? Los estudiantes más retrasados o que tienen algún tipo de problema. Entonces se les segrega, discrimina en lugar de así de que se les brinde algún tipo de atención especial. Pues desde el principio se les juzga, ¿no? De, tú eres buen estudiante, este otro es lo contrario, ¿no? Entonces, quién sabe si algunas de esas, técnicas que utilizan allá o políticas, pues funcionaron aquí, ¿no? Que tenemos, pues, una cultura muy diferente y problemas muy particulares y de Hasta donde yo recuerdo, sistema. perdón que te interrumpa, hasta Sí, donde yo recuerdo, en la secundaria formaron los grupos dependiendo del promedio. Entonces el grupo A o los grupos A eran los más sobresalientes y después pues lógicamente el grupo B, el grupo C y así sucesivamente. Entonces, hasta donde yo recuerdo así era. A lo mejor me pues yo estoy creo que depende acordando mal. de lugares, sistemas, porque hay diferentes tipos de escuelas, ¿no? Es que hay secundarias, técnicas, federales. Yo fui a una técnica, por ejemplo, hay particulares, hay escuelas religiosas, luego mejor nos ponen a rezar, ¿no? En este tipo de escuelas, cuando hay alguna hora libre o que no llegó el maestro, cosas así. Pero bueno, esto nos da una idea de toda esta diversidad que tenemos aquí. Igual hay, contrastando pues las escuelas en las comunidades alejadas donde eh, el salón de clases es así casi eh, pues casi una palapa, ¿no? Eh, sí, y hay alumnos que o no hablan español o, bueno, no porque tengan la obligación de hacerlo así, sino que los maestros, por ejemplo, pues ahí se ven el problema, por decir, tienen alumnos de varios grados al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en el mismo salón tienen de primero, de segundo, de tercero, entonces tienen que estarles enseñando simultáneamente a ellos, ¿no? Con las condiciones pues más paupérrimas posibles. Alguna vez también conocí una maestra que me enseñó una foto de su escuela, me enseñó la biblioteca. Sí, no, pues era un huacal así con unos libros que colgaban del techo de un mecate. Y pues me explicó que los colgaban de ahí esos pocos libros, porque si no se los comen las termitas. Bueno, ese es pues por decir, es una comunidad muy eh, pues alejada, ¿no? Luego los más tienen que ir a viajar horas al lugar donde dan clases en comunidades alejadas, lejos de donde viven, poco transporte, etcétera. Entonces, pues en estos lugares, pues tienen esos problemas, o sea, de los más básicos. Y Entonces, fíjate, pues, fíjate cómo, regresando un poquito al tema de habilidades digitales y de ajá, enciclomedia sobre todo, cómo ni siquiera ellos mismos conocían bien lo que estaban implementando. Llegaban a escuelas con equipos, con el servidor, con el proyector, con la impresora, con todo. Ujú, No tenían electricidad. ujú. La escuela no tenía electricidad. ujú, ujú, ujú. Entonces, ¿cómo querían que funcionaran los equipos? Es unas paradojas aquí de cómo funcionan en México todo este asunto, ¿no? Pues sí. Y en otro, como comentabas, de que se metieron a robar, bueno, pues es bien común, o sea, también en el saqueo en las escuelas, ¿no? Todo lo que pusieron en su momento de enciclomedia, duró poco en muchos lugares. En algunos lugares ni siquiera llegaron a prender los equipos y ya se los robaron. Ujú, Igual hubo en otros donde este, pues tenían así que bajo candado todo el equipo, pues nunca lo usaban. Entonces, ujú, pues, ujú, se ujú. vaya a descomponer. Pues sí, son cuestiones así,
Sí, En otros casos también otro de los problemas graves, y eso, bueno, desafortunadamente con toda la idiosincrasia que últimamente se ha permeado, el vandalismo, no se lo roban, pero los alumnos agarran a patadas las computadoras y pues ¿En lógicamente dónde? las conozco algunos lugares Órale. en donde las han agarrado así a patadas y en varios, me he enterado en varios lugares, no creas que nada más en uno, en varios lugares. Como un gesto opositorio, como un gesto destructivo, como no querían estudiar o como de Yo que... creo porque están que viejas. no, fíjate que no sé, a lo mejor tú nos pudieras explicar más en la parte psicológica, pero yo creo que es algún problema ya, pues de los chamacos como tal, ¿no? O sea, de su comportamiento como tal, no sé, no sé a qué se Pero, deba. pero me gustaría tratar de delimitar, porque si no sería demasiada especulación de mi parte. Intentaría entender justo, porque a lo mejor y las pateaban porque ya estaban No, no, viejas. no, 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 funcionaban perfectamente bien. Eh, sí, bueno, pero pueden ser viejas, bueno, pueden funcionar bien No tenían ni un año en las computadoras, ok, que era los un habían asunto, entregado. eran niños, adolescentes, Secundaria. secundaria, alguna Al- materia en particular, algún horario. No, no, no tengo tanta información al respecto. Pero lo único que me comentaron fue de que eran chamaquitos problema, ¿no? O sea, que eran muy, pues, desastrosos, tenían muchos problemas de conducta. Bueno, o sea, por lo menos ya dejas ver que son adolescentes, que eran estos chicos problema, vaya, no es como un gesto eh, de, de mandar algo tan particular de una población, sino de estos chicos problema. En este caso, yo lo único que se me ocurre es los adolescentes han desplazado, trasladado la socialización por medio del mundo virtual, ¿eh? O sea, definitivamente ya acercarse al otro es a través de una red social, aún platican estando sentados al lado, a través hasta del WhatsApp, ¿no? Que bueno, el WhatsApp no hay, hasta donde entiendo, en un iPad o en una computadora, pero pues en el Facebook o Twitter o cualquier otra red de Instagram. No sé si desde ahí pueda pensarse como este asunto de un gesto a lo mejor de frustración, o también lo que se me ocurre es pues este hartazgo, ¿no? Donde puede ser como pues típico de los chicos problema, que no dejan de ser problema, de que desde este lado también uno podría decir, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué están portando? ¿No? Y también a lo mejor este cansancio donde pues el mundo virtual, esta forma de la tecnología, pues también devora, ¿no? Y devora hacia otras formas que siendo adolescentes, pues es querer parar y decir, quiero salir de todo esto, ¿no? Que me come, que me delimita, me limita y quiero hacerlo desde otra forma, la convivencia, el aprendizaje, la cercanía, el tocarse, el mirarse, el voltear a verse, el nombrarse, ¿no? pues igual puede deberse a otras causas diversas, por decir, Por supuesto. no funcionan como les gusta, no está configurada con lo que quieren, usan demás, lo pueden ver como una manera de, no sé, molestar en un cierto sentido de que afectan una propiedad importante, no sé, puede darse muchas interpretaciones, ¿no? Sí, por Sí, eso preguntaba que si era contestatario, contracultural, meramente de frustración o hasta simplemente funcional, ciertamente. quién sabe. Es algo ahí Suena que mejor que, tendríamos que tener más datos para poder. que, que tiene, ¿no? Sí, que tendrías que tener más datos, ¿no? Para que tú pudieras darnos por ahí alguna, este, O les prohíben pues, usar ciertas cosas. Sí, pueden surgir quién así. sabe. Ahí está muy complejo. Ya son, ahora sí que problemas de primer mundo, ¿no? Que hablábamos la vez pasada que, pues,
es solo en lugares donde ya existen computadoras, internet, existen todos esos problemas, ¿no? En otros lados, pues, no surgen este tipo de cuestiones. Ni se preocupan. Ahorita que estabas comentando de que eh, está una persona al lado de la otra y se están comunicando a través de las redes sociales o del WhatsApp o cosas por el estilo, ¿no les parece en ocasiones como que cada vez estamos más conectados, pero a la vez más aislados? Pero a la vez que más Más desconectados. aislados. Sí, yo le digo, estamos más conectados, pero más desconectados. Por eso te decía, de a poco también lo dijiste. Sí, pues cómo no, es este aislamiento que nos ha dado el estar frente a aparatos y frente a una pantalla, ¿no? Donde todo el tiempo es estar a través de una red, de un aparato, de un ensimismamiento, que además, no sé si les ha pasado y que yo, a mí me salto y que yo me pregunto, pues, ¿hasta dónde se problematiza esto, no? ¿Hasta dónde se estalla en crítica como para poder decir, porque de verdad esto estalla en la cotidianidad, ¿no? Cuando te estás escribiendo en WhatsApp o es que ya se enojó y yo digo, bueno, pues es que esto no tiene tonos, o sea, ¿cómo lo estoy leyendo bien? ¿No lo estoy leyendo bien? Y se vuelve como un suponer o lecturas que terminan siendo interpretaciones y que bueno, pues finalmente ahora la conversación es ya como por escrita, conocer al otro también es por escrito, Depende del estado de ánimo, cómo lo leas, ¿no? pero no deja de ser una proyección, Cómo lo si de por entiendes. sí, sí, cómo Ujú. no, cómo no. Sí, sí, sí. Hay un video muy interesante al respecto, ¿eh? Por ahí anda ese video de una conversación y que cada quien trataba de dar su punto de vista de una manera diferente y pues el otro lo tomaba a su estado de ánimo y a su entender en ese momento y pues no era lo que querían expresar, ¿no? Pero sí, Ujú. es algo muy complejo esa parte. Así es. Pues sí, me parece que es como una de las preguntas que uno se hace, insisto, en la cotidianidad, ¿no? Porque estoy segura que todo el mundo lo hemos pasado por la frecuencia que tenemos con, pues ya con los aparatos, con un celular, una computadora, un iPad, una laptop, pues todo el tiempo estamos con el otro a través de eso, ¿no? De un correo, de una red Conectados. social. Ujú. Ujú, ujú. Y bueno, ahí pasa algo también un poquito, eh, pues no sé cómo llamarlo, tal vez simpático, de cómo han ido cambiando la tendencia en cuanto a que la gente ya casi no lee el correo electrónico. Ya está más pendiente y la comunicación es más por redes sociales que por correo electrónico. Yo también me había dado cuenta de eso, porque también a nosotros nos pasó. Nosotros fuimos de los que sabemos lo que es una cadena, ¿no? Sí. Y bueno, las generaciones, ya no hablemos L- del cassette, manos, Los, ¿no? los, O sea, este, los abuelitos de las redes sociales, ¿no? Las cadenas. sí, claro. ¿Se acuerdan cuando nos mandaban cadenas? Ah, sí. ¿Se acuerdan cuando, pues creo que el asunto del mail se empieza a remitir más como una función laboral también? Sí. Entonces, pues sí, creo que termina siendo desplazado por esta forma de comunicación mucho más, menos obligatoria, al parecer, que es lo que proponen las redes sociales, Más ¿no? Porque, profesional el mail, ¿no? O sea, más ándale. de profesión, no de profesionista, de profesión. Ujú, ujú. Y la red social ya es, pues de coloquial, de tu mundo personal, ¿no? Pues yo tengo comunicación laboral incluso a través de las redes sociales también, ¿no? Pues sí, sí, también se da, claro. Sí, Sí ese Bueno, sí es un aspecto. este, también me pregunto qué tan nuevo es en realidad todos estos fenómenos. Por ejemplo, vi una foto así de hace décadas, no sé, de los 40, no sé qué. Están esperando un autobús y todas las personas están leyendo el periódico. O sea, cada una de ellas está pues, ensimismada en su periódico, así igual que actualmente cada quien está con su teléfono celular. Y bueno, se dan otras cuestiones así eh, parecidas. Por ejemplo, recordemos cuando fue lo de esto de, ¿cómo se llama?
esta emisión de radio de la invasión de los mundos, así de que se la tomaron en serio cuando los periódicos y el radio pues tuvieron este, pues una influencia grande, tuvieron también eh, una época en que fueron sumamente poderosos, ¿no? Como ahora el Internet, en este caso fue el de Orson Welles, ¿no? De pronto no recuerdo su nombre, pero sucedieron este tipo de cosas, esa histeria de la invasión de los mundos por el radio. Sí, pero a mí me parece que a diferencia de esos contextos, am, ¿y cómo lo nombras? Se sentaban a leer el periódico, era leer el periódico, era una actividad. O sea, yo no le digo a alguien con quien estoy, fíjate que estoy con mi celular, fíjate que estoy con mi lap, todavía un poco con mi tablet, ¿no? El mundo, o sea, resulta que estás con alguien más, estás haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque el Internet está proponiendo como una especie de múltiples actividades. El abanico no se compara con el propósito que tenía en aquel entonces la radio y que era escuchar. O sea, no te ponías a convivir o no tenía toda esta gama de funciones que te ofrece por justo cada una de las aplicaciones que tienes en un celular, en un iPad, en la laptop, ¿no? Entonces creo que sí es distinta el uso, por tanto el impacto, pues bueno, definitivamente nos lleva a trazar todo el día frente a un teléfono, frente a una tablet, frente a la compu, a diferencia que te daba cierto tiempo de estar, porque con el periódico, porque pues incluso tenía principio y fin, ¿no? Y esto no. Oye, Angie, una pregunta Ujú. que no tiene mucho que ver con el tema, no tiene nada que ver con el tema, ¿O qué pero es así? A ver, chale. estamos hablando de redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con la gente que absolutamente cualquier cosa que hace, lo está publicando? Bueno, insisto, a mí trato de evitar generalidades, ¿no? Te daría como una respuesta muy inmediata, pero insisto, sobre todo este tipo de vinculación, porque el estar en una red social es una forma de establecer vínculos y por eso existe desde un tuit donde a lo mejor eh, puedes estar en convivencia por muchos años con estas personas y nunca las llegas a conocer, ¿no? Pero, o al menos hasta la fecha, o al menos hasta 5 años, y pues nada. Pero creo que este tipo de vinculación que tiene que ver con mostrar una actividad o un estado de manera pues, de comunicar tu día a día, bueno, pues en Twitter lo decíamos hace tiempo, ¿no? O sea, y era cuando todavía en Twitter, pues al principio yo recuerdo que era como cierto recelo de tuitear, significaba que traías alguna idea, algún concepto, que pues no era cualquier cosa estar tuiteando, ¿no? Y que ha sido desplazado, incluso yo iba a tuitear hace poquito de, ¿me pueden explicar desde cuándo? Tuitear se ha vuelto, o sea, llenado de fotografías de chichis y nalgas, ¿no? Entonces, por decirte hasta dónde encuentras la diversidad de contenidos y de formas en cada una de las redes sociales. Entonces, esto se dio también con mucho más frecuencia en Facebook, cuando, cuando se tuiteaba, digo, perdón, cuando se ponía lo que estabas haciendo, ¿no? Era como muy común incluso tomarle foto y estoy en tal lugar. Por eso se van sumando a Facebook estas Y me aplicaciones. estoy comiendo tal cosa. Exacto. Y estoy acá. Bueno, pues todo esto también tiene que ver se ha asociado con consumo. O sea, atrás de toda un Zuckerman, pues tiene un equipo de analistas que están diciendo, a la gente le está gustando mostrar y está hablando de esto, pongamos tal aplicación. Creo que ya nos escuchó Angélica. Ernesto, perdón, Este, Enrique. No se escuchó, ¿verdad? Sí, se cayó Angélica. sí, de pronto se perdió la comunicación. Sí, 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 se fue.
También tendríamos que comentar de cómo han ido cambiando o cómo ha ido evolucionando la tendencia en cuanto al uso de las redes sociales. Acuérdate en MySpace y luego Mm. Facebook Sí, por y ejemplo, hay grupos donde, por ejemplo, utilizaban Blogger así para dejar las tareas, cosas. Y bueno, hay diversas, pues otras plataformas, ¿no? Para ya, mm, otra vez en el tema ya de la educación, de pues colaboración. sí, sí. Pues te dejan la tarea por internet, tienes que eh, subir hasta cierta hora, ¿no? Como máximo. Luego hay unos sistemas que te califican los exámenes automáticamente. De pronto sí, como que un descanso para el maestro, ¿no? Pero pues luego también los alumnos pues toman ciertas, ciertas mañas, ¿no? Para responder. Entonces sí, se vuelve, digamos, también en cierta forma una arma de dos filos, pero yo soy entusiasta de la tecnología, creo que al final de cuentas sí tiene cosas buenas. Seguimos aprendiendo cómo debe usarse para que, eh, desde el punto de vista, digamos, de la pedagogía, psicología, etcétera, pues no es trivial entender, aprender cómo debe utilizarse para comunicarse y colaborar, etcétera. Creo que sí tiene eh, pues mucho potencial y pues creo que sobre esto debe continuarse porque definitivamente todas estas cuestiones de tecnología pues no son una moda, o sea, no es algo así que digamos, Que vaya a pasar. sí, que 2, 3 años ya se ha Lo que pueden pasar pasado. lo que pueden pasar es la tendencia nuevamente en qué red social se va a utilizar o en qué aplicaciones se van a desarrollar nuevas y cuáles son las que van a tener mayor utilización o cosas por el estilo. Pero de que la tecnología se va a seguir utilizando cada día con mayor eh, Familiaridad. tendencia o mayor penetración, eso es un Ujú. hecho, ¿eh? Sí, cómo no. Yo creo que esto no tiene vuelta para atrás. No. Entonces se Definitivamente vuelve no. pues, más complejo, ¿no? Como se va dando toda esta situación. De por sí, todas estas tecnologías luego también tienen un ciclo de vida, digamos, pueden pasar, por decir, 3, 4 años, pues ya son obsoletos. Ujú. Entonces eso plantea también un continuo reaprendizaje. Hay una frase de Alvin Toffler que dice precisamente que los analfabetas del futuro pues van a ser los que eh, no puedan aprender, desaprender o reaprender. O sea, porque pues, antes pues eh, el sistema pues era muy rígido, ahora es cambiante. Algo también preocupante es que es cada vez más acelerado ese cambio. Sí. Muy bien, chicos. ¿En qué momento me salí de escena que de repente me, me vi que ya no estaba con ustedes? Pero bueno, ¿se alcanzó a escuchar la respuesta que di a tu pregunta, Carlos? Yo creo que quedó como medio a la mitad. Ya no supe en qué momento cortamos, pero lo que les decía es que cada red social tiene como un perfil, cada etapa de vida sí tiene un discurso, cada red tiene cierta originalidad y bueno, pues que va desde lo básico hasta como la innovación, pero tampoco es algo que esté sorprendiendo. Creo que sí, la expectativa es y ahora que sigue, como esta, este timing que la misma tecnología nos ha ido enseñando, que sigue, que sigue, que sigue. Y creo que pues, estamos a lo mejor algunos esperando eso en cuanto a una nueva aplicación que nos hable de una nueva forma de algo, ¿no? Eso yo creo que también sería algo que podemos, o bueno, no podemos, pero trataremos de comentar, o me gustaría que tratásemos de comentar qué viene.
¿qué creen ustedes que pueda venir en este desarrollo tan acelerado que existe de la tecnología como apoyo a la educación? ¿Qué es lo que tú ves, Enrique, que pueda venir en un futuro cercano? Pues muchas cosas ya no están por venir, ya está, ¿no? Pues ya está Coursera, Khan Academy, hay cosas de inteligencia artificial, está por ejemplo, sitio de Wolfram Alpha, está, apenas vi otro que con el celular, o sea, prácticamente por ejemplo, podrías en un libro tomarle foto a la imagen, ¿no? Del ejercicio. Entonces dice que te lo resuelve paso por paso, ¿no? Creo que le exageran un poco ahí es definitivamente cierta mercadotecnia. Ese es el sitio que vi, ese anuncio de ser limitado, solo sirve para ciertas cosas. Pero pues nos va perfilando así para qué tipo de problemas se van a privilegiar en el futuro. Las habilidades que tenía alguien hace décadas o más cuando fuimos jóvenes, pues han ido cambiando. Entonces, yo creo que va a ser así como una reformulación de las habilidades que eh, pues nos enseñan a desarrollar. Entonces, va a tener que ser un replanteamiento de qué se enseña, para qué se enseña, qué tan importante es. O sea, definitivamente las habilidades que uno desarrolla pues es para sobrevivir en un entorno, ¿no? Bueno, para vivir, trabajar, cualquier actividad, ya sea incluso de ocio, eh, pues uno necesita aprender ciertas cosas. Es lo Yo que... pensaría que va a haber una tendencia importante, pero eso es algo cosa que me acabo de imaginar, que una de las próximas tendencias podría ser asociada a la educación como este sentido de la simulación, donde ya está, pero quizá bajo otras, ¿cómo decirlo? Como otras formas. Y me refiero donde hoy por hoy simulas negocios, así como hubo o hay programas para los arquitectos, para poder diseñar simular la construcción o las bases, qué sé yo, los trazos de tal estructura, donde existe la simulación de un plan de negocios y entonces empiezas a jugar con todo ello. Yo creo que va a tener otras formas de uso donde a lo mejor la simulación va siendo como mucho más mmm, menos imaginaria, como mucho más, no sé, como quizá fáctica, pero fáctica como ¿a qué me refiero? Donde a lo mejor ¿Más va a precisa? salir, a lo mejor más precisa, pero yo me estoy imaginando donde a lo mejor eh, se les ocurra que empiecen a crear hologramas de algún tutor y de repente este holograma me empiece a mí a enseñar tales cosas. Entonces creo que se va a desplazar hacia una idea de simulación hacia muchos lados. ¿Me explico? ¿O no? Sí, 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 sí te entiendo. Creo que Sí, esa sí, puede ser sí. la tendencia. Pues bueno, Yo creo que va en el lado de también lo que sería, digamos, inculcar en los alumnos, no de saber mecánicamente cosas o aprenderse preguntas, demás, sino que adaptarse a un mundo cambiante y, digamos, crear modelos y a su vez poder, eh, digamos, moverse en ellos, poder modificar cosas, ¿no? En esa realidad virtual, ¿no? Esa idea Uh-huh. que tenemos que, sí, lo que me dices precisamente es algo como que es algo real, pero pues existe así en la máquina. Pues Pues por muy otro bien, lado, chicos. pues mira,
Yo creo que lo que ustedes acaban de comentar básicamente nos dice qué es lo que podemos esperar en un futuro cercano de la tecnología basando como una herramienta para el desarrollo de la educación. Y a mí lo que me gustaría es que la tecnología, que ese apoyo realmente se aterrice de una mejor manera. Que cuando se quieran hacer implementaciones a nivel nacional de de cierto programa, que se haga un estudio y que realmente se aplique de una mejor manera el dinero. De por sí el dinero que se está dedicando para la educación es poco, y después con todas las situaciones que ya platicamos, pues definitivamente no está siendo utilizado de una manera adecuada. Entonces, si se pudiese utilizar ese dinero y que que se aterrice, que la gente pueda, que los alumnos de primaria, de secundaria, de prepa, de licenciatura pudiesen sacar un mejor provecho de esta herramienta tecnológica que es la computadora y el internet y las aplicaciones existentes y por venir, pues yo creo que eso sería lo mejor. No sé si quieren que cerremos, compañeros. Por mí está dado. Esto fue una emisión más del Lunes de Letras. Excelente, pues muchas gracias. Yo me despido. Te dejo el micrófono, Enrique. Enrique, ¿ya no estás? A lo mejor también Sí, sucedió que se... no, perdón, de pronto me perdí, pero sí, esta fue una discusión interesante. Ojalá retomemos algunos temas y pues indudablemente habrá otros. Y pues ahora que sigue de música para eh, despedirnos. Eh, bueno, pues los estudiantes reciben educación gratuita, los materiales incluidos, está eh, pues alimentos, demás. Bueno, es un país pues avanzado, precisamente hasta como el sexto año de primaria es cuando empiezan a ser evaluados, como que no están, eh, digamos, imbuidos en esta dinámica de la competencia, de que deben sacar buenas calificaciones y más, sino que en un principio tal vez se les educa más para la vida, ¿no? Para convivir, bueno, escuchamos Vico de Peter Gabriel. Es una canción que fue compuesta en honor de Stephen Biko, un activista anti-apartheid que pues murió asesinado hace ya unos buenos años. Bueno, pues esta persona pues de alguna manera su historia eh, pues tiene que ver con el momento asiago que vivimos actualmente en México también, ¿no? Con las cuestiones de los desaparecidos. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de la tecnología. Tuvimos aquí una conversación fuera del aire interesante con Angélica y Carlos. Precisamente pues, mencionaban que, por ejemplo, en algunas escuelas de las más avanzadas, caras, exclusivas, así entre comillas, eh, de pronto ya piden, por ejemplo, este, llevar puros iPads, que los guardan en las mismas escuelas, ¿no? No los llevan a sus casas los estudiantes. Se podría, pues, hacer un rastreo, ¿no? De qué es lo que sucede en diferentes países, sistemas educativos. Por ejemplo,
que se considera el mejor del mundo, pues el de Finlandia, que da, en el salón, de inmediato se lo eh, comunican a los padres, ¿no? Entonces, pues alguien por ahí les preguntó, bueno, ¿y qué sucede si de pronto no funcionara el internet o algo así? Entonces, bueno, es que eso nunca sucede acá. Se lo dicen así con un tono de extrañeza así total, ¿no? Porque pues aquí estamos acostumbrados a que funcionan mal las cosas, todo el tiempo se caen, no hay conexión, etcétera. Hay que recordar que por ahí sí tienen buenas, este, Sí tienen buenas compañías, no está Telmex. sí, sí. Exactamente. Eh, pues entonces se da esa situación y resulta muy, pues algo que aprender cosas, que no sé, aplicarlas, no están determinadas por esta cuestión de sacar las mejores calificaciones, ¿no? Y, bueno, allá el maestro tiene digamos, tiene un prestigio social, se le paga bien, así como un ingeniero. Muchos quieren ser maestros, no todos lo logran, porque también hay exigencias este, importantes. Incluso recuerdo haber leído, tienen un sistema así también como aplicación de celular, los papás de los padres de los alumnos de un grupo, en donde, digamos, cualquier situación que se